Feliz sábado, iglesia. Dios sea con cada uno de ustedes. Eh, un placer, Ángel. Va el micrófono, por favor. Un placer, un privilegio estar acá en este sábado. De verdad que cuando nuestro primer anciano dijo que eh, pararse acá y verlos a ustedes es un gran deleite, de verdad que lo es, porque ustedes están bien bonitos. Se ve como que se bañaron hoy. Sí. Yo también, yo también. Así que me considero lindo. Bueno, ya mi esposa me hizo creer que soy lindo, y que negro lindo, y todo eso. Y no se lo cree, ¿verdad? ¿Eh? No se lo cree. Ah, estuvimos ah, fuera del país visitando la hermosa tierra del Salvador. Estuvimos por allá alrededor de 16 días. Mi esposa ya tenía casi 3 años que no iba a su tierra y fuimos a ver la familia, los amigos. Fue una experiencia agridulce porque la primera semana todo chévere, todo bonito, pero la segunda semana nos agarró una gripe que yo creo que eso era el mismo demonio. Sí, yo no sé si a usted le ha agarrado esa gripe. Ah, yo hice el esfuerzo por complacer a mi esposa y a la familia, porque era el chofer de llevarlo a algunos lugares, pero yo no tenía deseo de nada, de nada. Un dolor de cuerpo, sin deseo de comer nada, todo me hedía literalmente. Y mi esposa me dijo eso, hermana Mari, tú estás preñado, tú estás embarazado. Yo no sé si estar embarazado y sentir malestar es eso. Señores, tenemos que amar más a nuestra mujer entonces. Por la gracia de Dios, aunque nos agarró la gripe a la mayoría, solo Yeriel, y yo doy gracias a Dios porque el más pequeño, Yeriel no se enfermó, pero mi esposa, mi suegra, mi cuñada, mi sobrina, mi cuñado, mi otra cuñada, Mateito, eso era un hospital que había ahí. Por la gracia de Dios ya nos estamos recuperando. Eh, Todavía no siento mucho deseo de comer, pero como, porque hay que comer, hay que comer. Sí, estoy más delgado de edad. Sí, pero sí, fue bonita la experiencia, como le dije, agridulce, pero fue bueno volver a El Salvador, ver, no soy político, pero cuando hay voluntad política, se puede. El Salvador ha sufrido una transformación extraordinaria y no se lo digo simplemente por decirle, sino porque recuerdo cuando llegué en el 2013, la condición social del Salvador, la delincuencia, las pandillas. Recuerdo, no, yo sé que no subieron acá a hacer cuento, pero recuerdo cuando llegué en el 2013 que me estaban presentando el distrito. En esa experiencia, el pastor secretario de campo se le ponchó una llanta. Aquí decimos goma, pero es llanta. Y de repente estábamos cercados de mareros. De repente, en cuestión de segundos. Y comenzaron a investigarnos. ¿Ustedes quiénes son? Y el secretario dice, nosotros somos pastores. Y él es el nuevo pastor que le estoy enseñando. No, ustedes son detectives. Y el pastor se asustó. No, ustedes son, no, nosotros somos pastores. No, ustedes son detectives. No, que somos pastores. Y el pastor se puso nervioso. Ella nos conoce. Una señora que estaba ahí, la señora dijo, no, yo no los conozco. Y por la gracia de Dios, que Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso,
que la esposa del primer anciano salió por obra y gracia de Dios, yo no sé cómo. Y dice, oh, pastor, ¿cómo está? Y entonces ahí la señora, porque era conocida, nos presentó con los mareros. No, es el pastor fulanito tal y este es el nuevo pastor que está enseñando la zona. Esa fue mi primera experiencia conociendo el distrito. Los mareros son los pandilleros, porque son dos maras, la MS 18 y la MS 13, que son maras salvatrucha. Son asesinos, asesinos. Yo en una ocasión me topé con un video que al día de hoy recordarlo es triste, donde los mareros grabaron la, cuando se cortan por pedazos a la persona, ¿cómo que se llama? Literalmente, Enrique, cómo estaban descuartizando a un joven y cómo ellos se reían y cómo lo disfrutaban, cómo veían y todo eso en cámara, cómo se veía el muchacho muriendo y ellos gozándose. Mira cómo mira los ojos y la sangre y todo eso. Esa era la triste situación en El Salvador. Llegar ahora a El Salvador y pasearse por las calles, ver el dinamismo, la alegría de la gente. Antes, poner un negocio era símbolo de que te van a poner una renta. Ahora usted ve negocios por donde quiera, la gente a cualquier hora de la noche, del día, caminando por todos los lugares sin ningún problema. Es maravilloso. Ah, y por eso decía que cuando hay voluntad política, cuando las personas van a los puestos sin hambre, de solo se puede, se puede. Y como decía, no soy político, pero reconozco la gran obra que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Ah, desde que entré a la iglesia, van a ser 26 años el 30 de mayo. He escuchado el término de reavivamiento y reforma. ¿Cuánto han escuchado este término? Cuando el pastor Ted Wilson fue elegido como presidente de la iglesia, también la iglesia se volcó en el reavivamiento y la reforma. ¿Por qué la iglesia siempre habla de reavivamiento y por qué siempre habla de reforma? ¿Será que el reavivamiento y la reforma se dan y los mismos permanecen? ¿Verdad que no? Por eso, constantemente, la iglesia tiene que hablar de qué? De reavivamiento y reforma. Porque llega un momento en nuestras vidas en el cual somos reavivados. Pero ¿qué pasa, Enrique? Como que nos vamos apagando y nos vamos apagando y nos vamos apagando. Y muchas veces ya que le impactamos con Dios, pero nos olvidamos del pacto que hicimos y se hace necesario ¿qué? Un reavivamiento y una reforma. Hoy vamos a hablar un poquito de reavivamiento y reforma, enfocado en dos puntos especiales que más adelante vamos a ver. Pero antes les invito, así como estamos, hablemos con Dios. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos porque nos permite estar aquí en tu presencia. Y en esta hora, al abrir la Biblia, al abrir tu palabra, queremos que tú seas con cada uno de nosotros. Que el mensaje que he de presentar pueda ser de edificación para tu iglesia
y que vayamos a nuestras casas, a nuestros hogares, con la decisión de ser mejores mayordomos, ser mejores hijos, ser fieles a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido un solo plan, y ese plan nosotros lo conocemos, que es la salvación de las personas, la salvación de la humanidad. Con ese objetivo, Jesús vino. ¿Recuerdan Lucas 19:10? Vamos a ver. Porque el Señor vino con ese propósito, vino con esa mentalidad. A fin de lograr ese objetivo, Dios echó a andar lo que nosotros conocemos como ¿qué? El plan de salvación. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 55, leemos que este plan tenía dos propósitos fundamentales. Patriarcas y Profetas, la página 55. La salvación de la humanidad a través del acto redentor de Cristo y la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Desde su nacimiento, Jesús estaba ligado a la obra a la que vino a cumplir, como vimos anteriormente. Él mismo declaró su misión, vino a buscar y salvar a los perdidos. Ahora, su propio nombre, que es Jesús, ¿qué significa? ¿Recuerdan ustedes? Salvación. Este nombre lo conecta con su obra redentora. Y él mismo se declara con lo que presenta Mateo 18:11. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, a partir de ahí, todo lo que Jesús hizo como Mesías era con el interés de la salvación del mundo. Y usted encuentra a Jesús que le dice a Zaqueo en Lucas 19:10, ¿recuerdan? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. En Mateo 19:17, al joven rico le dijo, si quieres heredar la vida eterna, ¿qué? Guarda los mandamientos. En Juan 3:3, a Nicodemo le dijo, si quieres entrar en el reino, tiene que nacer de nuevo. Jesús veía a todo ser humano, o veía en todo ser humano un candidato ¿para qué? Para el reino de los cielos. Su sacrificio tuvo el propósito de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Posteriormente, Jesús entonces estableció a su iglesia, a la cual envió ¿a dónde? ¿A dónde lo mandó? La mandó al mundo, para que el mundo conozca el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y él mismo dijo en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, este será salvo. De modo que el evangelio
se entregó siempre con el propósito, apreciados hermanos, de producir salvación. Por ello el apóstol Pablo en Romanos 1:16 nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, lo más importante que podemos conseguir en la iglesia no es prestigio, aunque la iglesia te da prestigio. Repito, lo más importante que podemos en la iglesia, que podemos conseguir en la iglesia, no es que prestigio, aunque la iglesia te da prestigio. Pertenece a una organización especial mundial. ¿Y tú sabes lo que significa ser miembro de la iglesia, miembro del pueblo de Dios? Y no lo digo ahora por mí, por lo que voy a decir, ser ministro de la iglesia, ser ordenado, que la iglesia te aparta. Eso te da prestigio. Pero eso no es lo más importante. La iglesia te da un puesto de dirección. Y eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante en la iglesia es la experiencia de la salvación a través de Cristo Jesús. Y es precisamente eso lo que debemos cuidar, nuestros apreciados hermanos. La experiencia de la salvación. Y por eso se hace necesario que hablemos de qué? De un reavivamiento y una reforma. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios ha prometido su palabra para salvar a todos los que aceptan por la fe y crean en lo que Él hizo en la cruz en, en favor de cada uno de nosotros. Por eso, Dios espera que los que forman parte de la iglesia estemos viviendo una experiencia de salvación a diario. ¿Qué Dios espera? Que los que somos parte de la iglesia vivamos una experiencia de salvación. ¿Cuándo? A diario. ¿Cómo logramos nosotros vivir esa experiencia de salvación a diario? La sierva del Señor nos hace la invitación a consagrarte a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Cada miembro de iglesia debe reflexionar y debe valorar el privilegio que Dios le ha dado de permitirle ser parte de su iglesia, en donde puede gozar de la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Aunque sabemos que la iglesia no salva, ¿qué no hace la iglesia? No salva. ¿Quién es que salva? Pero ¿a dónde añade Cristo Jesús a los salvos? Ok, muy bien, estamos claros. La iglesia no salva. ¿Quién salva? Cristo Jesús. Pero ¿a dónde son añadidos los que son salvos? Ahora, aunque no nos salva la iglesia, nos ayuda a estar conectado debidamente con Cristo. También es necesario que cada miembro entienda la gran responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo está respondiendo la iglesia? Y cuando
hago la pregunta o me refiero a la iglesia, no me refiero al templo, sino que nosotros somos en la iglesia de Cristo, nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo de Cristo, es la iglesia de Cristo. ¿Cómo estás tú como iglesia respondiendo a estos grandes desafíos que tenemos? Ellen White, en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, presenta una información que yo quiero que prestemos mucha atención, porque sin duda es preocupante. Según ella, cuando se trata de hacer algo en favor del plan de Dios, en la iglesia existen 4 grupos de personas. Y yo quiero que tú veas y estés atento, atenta a estos 4 grupos que voy a presentar. El primer grupo está compuesto por quienes no hacen nada en favor de Dios. Repito, el primer grupo está compuesto por quienes no hacen nada en favor de la obra de Dios. ¿Cuál es el primer grupo? El que no hace nada en favor de la obra de Dios. Y ella dice en la página 44 lo siguiente: nuestro mensaje es de alcance mundial. Sin embargo, muchos no están haciendo literalmente nada. Nuestro mensaje es de alcance, ¿qué? Mundial. ¿Recuerdan la gran comisión? Por tanto, vayan a todo el mundo. ¿Por qué a todo el mundo? Porque Dios quiere la salvación ¿de quién? De todo el mundo. Pero Él dice, inspirada por el Espíritu Santo, que hay un grupo que espero que no esté sentado aquí, que no está haciendo literalmente nada. Y quiero hacer una aclaración, porque hay personas que no pueden hacer literalmente nada. Yo lo reconozco. Hay personas que no pueden hacer literalmente nada. Pero no es que no pueden hacer literalmente nada en el sentido de que quizás no tienen la capacidad. Hay personas que no pueden hacer literalmente nada porque quizás no han comprendido el por qué existe como cuerpo de la iglesia. Y cuando no tienes esa comprensión, vas a hacer ¿qué? Literalmente nada. Pero cuando tú entiendes por lo cual tú existes y eres parte de esta iglesia, no puedes ser de este grupo. Dirás, pastor, no tengo la capacidad que usted tiene de levantarse en público, o quizá la que tiene el hermano fulanito de tal de dar un estudio bíblico. Tengo tantas limitaciones, sí, pero si eres parte del pueblo de Dios, tú puedes orar. Quizás no eres el más elocuente, pero saben, hermanos, hay siervos de Dios que no tienen grandes capacidades, que pueden orar, que pueden interceder, y es una obra muy, pero muy grande. ¿Ustedes recuerdan por qué Pedro fue sacado de la cárcel? Hechos capítulo 12. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Y tú crees que es algo poco orar, interceder, estar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o a la hora que pueda, estar de rodillas intercediendo por tus líderes, intercediendo por los que están dando estudios bíblicos para que el Señor los capacite?
intercediendo por los dirigentes de la iglesia. ¿Tú crees que es algo poco? Es algo muy valioso. Y la iglesia se sostiene, la iglesia está firme, la iglesia existe porque todavía hay hombres y mujeres, ancianitos, que gloria a Dios por ellos, oran por esta iglesia. Oran. Hay pastores que estamos de pie porque tenemos feligreses que oran. Hay hijos que todavía están en casa porque hay un padre, una madre orando. Quizás no es el más elocuente en un consejo, pero es una labor loable. Ellen White dice, repito, que hay quienes están en este grupo y espero que ninguno esté en esta iglesia, Piedra Linda Central. Que nadie sea de ese grupo que está haciendo absolutamente nada. Esa declaración nos exhorta a considerar el tamaño de la obra que Dios nos ha dado. Debemos entender que la misión de la iglesia tiene una dimensión mundial. El segundo grupo está compuesto por quienes hacen lo menos que se puede. ¿Por quién está compuesto el primer grupo? ¿Y quiénes están en ese grupo? Ninguno de los que están aquí sentados, ¿verdad que no? Amén. Pues no, como no estoy convencido, amén. Pero tú estás convencido que es verdad, que es así, que tú no eres de ese grupo. Ya tú hablaste contigo mismo y dijiste, no, pastor, yo no soy de ese grupo. Te dijiste a ti mismo, no, yo no soy de ese grupo. El segundo grupo está compuesto por quienes hacen lo menos que se puede. Y ella sigue diciendo en la página 46 y 47, hay otros que harán lo menos que se puedan. Atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a regañadiente una ofrenda escasa para el sostén de la causa de Dios. Y sigue diciendo, muchos más están haciendo muy poco. Y esto, frente a la tremenda falta de fe, significa prácticamente nada. Voy a repetir. Ella está diciendo que hay un grupo que no está haciendo ¿qué? Nada. Pero hay otro grupo que está haciendo muy poco, que es mayor que el grupo que está haciendo nada. Pero este grupo que está haciendo muy poco, ella dice que frente a la tremenda falta de fe, aunque están haciendo algo, porque están haciendo muy poco, ante la tremenda falta de fe, significa prácticamente lo que este grupo hace es nada. Este tipo de creyente, aunque tiene recursos, es mezquino cuando se trata de la obra de Dios. Repito, este grupo de creyentes, aunque tiene recursos, es mezquino cuando se trata de la obra de Dios. No tiene un verdadero compromiso con Dios. Y lo que da o lo que hace es escaso y hasta lo hace a regañadiente. Lo hace a regañadiente. Yo espero que ese grupo tampoco esté sentado ahí. Hay un tercer grupo
Y este está compuesto por quienes hacen lo que tienen que hacer. Y en la página 46 del mismo libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, ella dice lo siguiente: hay algunos pocos fieles que nunca rehúsan el deber o la responsabilidad. ¿Qué dice? Hay unos pocos fieles que nunca rehúsan el deber y la responsabilidad. Sus corazones y sus bolsillos están siempre abiertos a todo pedido de recursos para adelantar la causa de Dios. Este grupo representa lo mínimo, escuchen, dice Ellen White, que este grupo representa lo mínimo que deberíamos aspirar y hacer. No se nos pide que hagamos más que otros, no. O que nos sacrifiquemos más que otros, tampoco. Sino simplemente que hagamos lo que nos corresponde hacer. Pero este grupo es poco. Es muy poco. Y está el cuarto grupo, que está compuesto por quienes hacen más de lo que tienen que hacer. Vamos a ver, ¿cuáles son los grupos? Vamos a ver. El que no hace nada. El que hace algo, pero no hace nada. Ok, me gustó. ¿Y el otro? El que hace lo que tiene que hacer. Y el cuarto grupo, el que hace más de lo que tiene que hacer. A la verdad, algunos parecen listos a sobrepasar su deber, como si tienen, como si temiesen perder la oportunidad de invertir su porción en el banco del cielo. Este grupo, que está compuesto por quienes hacen más de lo que tienen que hacer, sienten que hay siempre una oportunidad de trabajar y de hacer y de invertir en la obra de Dios. Sin duda, es un lindo ideal. Y es confortante saber que en nuestra iglesia hay hombres y mujeres que están dispuestos a hacer más de lo que se les pide. Estamos, hermanos, seguros que Dios les recompensará abundantemente a todos aquellos que son de este grupo. Ante este cuadro, entendemos que algunas iglesias están estancadas sin prestar crecimiento, e incluso dentro de la iglesia podemos estar completamente perdidos. No se trata de estar en la iglesia, sino de estar en Cristo. ¿Está usted en la iglesia o está en Cristo? ¿Dónde tú estás? Yo quiero que tú te hagas la pregunta y que tú seas sincero contigo mismo, contigo misma. ¿Dónde tú estás? ¿Estás en la iglesia o estás en Cristo? Si hay muchos que no hacen nada, otros que hacen lo menos que pueden hacer, apenas unos pocos que hacen lo que tienen que hacer y algunos que van más allá del deber, podemos afirmar que la necesidad más grande, más urgente de nuestra iglesia es un reavivamiento espiritual que traiga una verdadera reforma en nuestra vida. Porque cuando vemos el cuadro, según Ellen White,
el que hace su deber, el que cumple su deber y aquel que va más allá del deber, ese grupo es muy poco, muy poco. Esta reforma no es un programa de la iglesia como hemos escuchado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Es un asunto individual. Que tú tienes que sentarte contigo mismo, contigo misma, sí. Tienes que ser sincero contigo mismo y hablarte a ti mismo y decirte mí mismo qué tú estás haciendo, cómo estás viviendo. Y tú tienes que ser sincero contigo mismo. Eso te va a permitir, al ser sincero contigo mismo, ver si es necesario hacer un cambio. Porque no todo tiene la necesidad de un cambio. Cuando usted lee Apocalipsis, el Señor hace una invitación. Apocalipsis 3. Yo te aconsejo que de mí compre oro afinado en fuego. Y Dios hace consejo. Y hay quienes han escuchado el consejo. Y luego allá está el versículo 21, el versículo 20, que nosotros lo conocemos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Dios hace la invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Muchos que utilizamos el cursillo de la fe de Jesús, utilizamos ese texto para hacer el llamado a las personas. Pero cuando se escribió ese mensaje a las iglesias, no era para hacer un llamado a los inconversos, era un llamado a quién? A la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él. Dios está hablando de a la iglesia. Y entonces, luego está la palabra del versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Dios nos invita hoy, apreciada iglesia, a que esa reforma sea diaria. ¿Por qué una reforma a diario? Porque a diario pecamos. A diario podemos ofender a nuestro cónyuge. A diario podemos tener situaciones en el trabajo. Y a diario podemos caer. Por eso decimos que la reforma no tiene que ver con un programa de la iglesia, sino que es una relación, es algo individual. Debemos pedir a Dios que obre en nuestra vida bajo de la dirección del Espíritu Santo. Muchas cosas deben cambiar y mejorar, sí. Y si así se hace, los logros serán progresivos. Pero, y con esto quiero terminar, las dos áreas más urgentes son una mayor integración a la predicación del evangelio. ¿Una qué? Y yo alabo el nombre de Dios porque en esta iglesia está surgiendo un reavivamiento en la predicación del evangelio. Es maravilloso cómo muchas personas se están integrando en la predicación del evangelio. Cómo se han reavivado los grupos pequeños. Hay todavía quienes no están integrados por completo y te animo, si es tu caso, a que te integre en un grupo pequeño, que tengas un compañero, una compañera de que vaya a dar estudios bíblicos. Eso es importante, es necesario. Y es una gran necesidad
Si esta es la misión de la iglesia, porque esta es la misión de la iglesia, cada miembro debe ayudar entonces a que se cumpla la misión de la iglesia, porque por eso existimos. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones, nosotros estamos aquí no para tener casas, aunque debemos tener casas, no para gozar de los deleites de este mundo, aunque si van acorde a la voluntad de Dios, debemos gozarnos de ellos, no perdiendo nunca la visión de que nosotros existimos con un objetivo, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué tú hiciste? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Por eso existimos. Por eso estás aquí. Por eso eres parte del pueblo de Dios. Por eso el Señor te ha llamado. Integremos o integrémonos como ancianos, pastores. Apoyemos las iniciativas que presentan los departamentales. Todo lo que haga la iglesia para ganar alma para el reino de Dios, apoyemos todo eso. Me encantó la iniciativa del director de mayordomía. El sábado vamos en la obra de la escuela sabática. Sí, no importa que nos parezcamos a los testigos de Jehová, porque nos vamos a parecer a los testigos de Jehová. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Pero qué buena, qué bonita comparación, ¿verdad? Que sí. Debemos reconocerle esa gran entrega, ardua labor de ver los niños con la sombrilla. Ah, y que no te abren si no le abren la puerta, no importa, te leo la Biblia aquí. Soy de otra religión, no me importa. Te predico como quiera. Es maravillosa iniciativa, salir toda la iglesia, reunirnos e ir a inundar con el mensaje de salvación a toda esta área. Maravilloso, maravilloso. Un plan de Dios. Y por último, debemos hacer un reavivamiento en la fidelidad de Dios en la mayordomía de los recursos, devolviendo fielmente el diezmo y trayendo ofrendas generosas. De esto hemos hablado en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Muchas cosas que la olvidamos, la olvidamos, la olvidamos. Y por eso constantemente debemos hablar del reavivamiento y reforma. Si vamos a predicar, necesitamos recursos. ¿Qué necesitamos? Recursos. Este es un punto en donde tristemente están fallando muchas de las iglesias, incluyendo sus dirigentes. Ese tema es mucho más serio de lo que se presenta. En relación con el tema del diezmo, Dios ha dado a esa iglesia un mensaje muy, pero muy claro, por medio del cual quiero tocar brevemente algunas cosas. La primera es que la promesa hecha a Dios deben cumplirse. ¿Qué? Las promesas hechas a Dios deben cumplirse. Y dice Ellen White, cuando hacéis una promesa, tened la seguridad de que Dios espera que la paguéis tan pronto como sea posible. Cuando hagas una promesa a Dios, cúmplela tan pronto te sea posible. Y debe ser algo regular y sistemático.
El asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso, dice Ellen White. Dios nos ha dado instrucciones distintas concerniente a Él. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 83. No tengo que abundar sobre el asunto. Es un asunto sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque nosotros todas las semanas recibimos bendiciones de Dios. Y si recibimos bendiciones de Dios, como dijo David, de lo recibido de tus manos, de eso te damos. Y si tú recibes bendición de Dios, entonces la obra de Dios tiene que ser bendecida con tus diezmos y tus ofrendas. Tenemos una iglesia bella. Una iglesia bella. Me refiero al templo ahora. Qué locura. Me refiero al templo. Tenemos un templo bello. Pero mira cómo está Damari Julián echándose aire con un abanico. Tenemos un templo bello, pero podemos tener lo mejor, ¿verdad que sí? Podemos tener lo mejor. Pero ¿cómo podemos tener mejor el templo cuando nosotros somos fieles a Dios en la devolución del diezmo y somos generosos? ¿Con qué? Con las ofrendas. Tenemos un proyecto de climatizar la iglesia, poner aire. Nos reunimos en la junta, votamos ya lo que vamos a presentar a la asociación. Y queremos tener un templo maravilloso donde nos podamos gozar. Pero para que podamos tener los recursos, debemos ser generosos, devolviendo a Dios los diezmos y trayendo la ofrenda a la iglesia. El diezmo, y lo hemos dicho, es lo primero que debe apartarse de nuestras entradas como símbolo de que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Hermanos, no me gusta pasarme de la hora, pero creí que era necesario compartir con ustedes esto. Para que esto que hemos visto último sea una realidad, tú y yo debemos estar en Cristo Jesús. Porque si tú y yo estamos en Cristo Jesús, entonces la obra de Dios será cumplida porque cumpliremos el objetivo por el cual existimos estando en Cristo Jesús. Marcos dice que el Señor llamó a los que quiso para que subieran con él. ¿Y para qué? Y para enviarlo a predicar. Eso dice el doctor, Marcos. Y si nosotros como beneficiarios de las bendiciones de Dios, como mayordomos de los recursos de Dios, somos fieles en los mismos, entonces también la iglesia cumplirá su misión de la predicación del evangelio, sí, de la predicación a través de la mayordomía, sí. Cuando tú eres fiel en la devolución de los recursos al Señor, también estás predicando el evangelio, porque quizás por alguna situación de salud o la que sea, tú no puedes ir, pero cuando tú devuelves el diezmo y la ofrenda, a través de los mismos se pagan misioneros que van y cumplen con la misión
por la cual existe la iglesia. En esta mañana hemos visto, hermanos, hermanas, que una gran obra de reforma debe hacerse en nuestras vidas. Y si este mensaje viene de Dios, debemos tomar serias decisiones. El llamado es para que cada miembro de iglesia haga un pacto de fidelidad a Dios, que esté en la disposición de ayudar la obra de Dios en todo lo que esté a su alcance, de vivir como un fiel mayordomo de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor les bendiga. Ese es tu deseo. Ponte de pie y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Buen Dios, gracias te damos, porque sí, es necesaria, Señor, una reforma en nuestras vidas. Es necesario, Señor, un cambio de dirección. Y hoy como iglesia, Señor, si alguno ha estado en el grupo que hace nada, o en el grupo que hace muy poco, queremos ser, Señor, de este grupo especial que cumple su deber. Queremos ser de ese grupo especial que hace más del deber, oh Padre, que ve la existencia como una oportunidad que tú das a diario de hacer más y más en favor de tu obra. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo. Llévanos con bien a nuestro diferente destino. Que en nuestro ser, en nuestro corazón, haya siempre el deseo de que a diario se produzca un reavivamiento y reforma en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.